del gobierno estatal, una situación gravísima, delicadísima. Vamos a otro tema. Concluye esta legislatura y Ernesto Cordero, que dejará el próximo 30 de agosto la presidencia de la Cámara de Senadores, ha anunciado que también abandonará, me imagino que temporalmente, la vida política. Ernesto Cordero está con nosotros. Ernesto, un placer tenerte aquí. Ernesto, bienvenido. ¿Qué tal, Jorge? ¿Qué tal, Viviana? Contento de estar aquí. Te tocó 2 veces presidir esta legislatura. Es correcto, me tocó abrir la puerta y me va a tocar cerrarla y apagar la luz. Oye, eso de cerrarla y apagar la luz es quizás no solamente metafórico, porque con todos los cambios que vienen y con todo lo que se ha anunciado de ajustes que habrá en la Cámara de Senadores y demás, me parece que será complicado transitar por una Cámara con las características de la Cámara de Senadores en el nuevo escenario político. Sí, yo creo que se corre un gran riesgo. Yo entiendo y créeme que comparto esa idea de austeridad y de eficacia del gasto, pero pues sí se corre el riesgo de que debilites al Congreso mexicano de una manera importante, ¿no? Ya de por sí hay un partido que tiene mayoría aritmética en las 2 cámaras, y si ahora a las cámaras les quitas recursos, los debilitas, les quitas interlocución, les quitas ese contrapeso republicano que deben ser, pues la verdad sí se corre el riesgo de que se apague la luz del Congreso mexicano por un buen rato, ¿eh? Platicábamos aquí la semana pasada con Mario Delgado, que va a ser el coordinador de los diputados. Platicamos antes con Ricardo Monreal, que va a ser el coordinador de Morena de los senadores. Y decíamos que hay que tener cuidado en algunas de estas medidas también, porque no se puede olvidar que un porcentaje altísimo de los diputados y de los senadores no son de la Ciudad de México. Viven en sus estados, están en sus estados, tienen que ir y venir. Ha habido muchos abusos, eso no lo niega nadie, pero también no se puede estirar tanto la soga que un senador no tenga donde vivir en la Ciudad de México, que tenga que poner de su bolsillo para vivir en algún lugar de la Ciudad de México. Sí, yo creo que está muy malentendido, ¿no? El tema de que van a cancelar los gastos de la telefonía celular. Pues el celular es la oficina. Claro. Es un medio de trabajo y sobre todo si no estás en la Ciudad de México o haces mucho trabajo en la calle, en el campo, pues sí lo necesitas. Mira, yo espero que pues más bien sean ahora sí que el entusiasmo de llegar y de querer ser austeros, lo cual celebro de verdad, pero miren, a la hora de la verdad, una vez que estén sentados ahí, pues la verdad sean razonables y entiendan que el poder legislativo tiene que funcionar. Necesitas gente profesional, necesitas asesoría profesional. La asesoría profesional cuesta dinero, cuesta. Entonces, bueno, yo espero que porque hay temas muy complejos, ¿no? Pero también estamos hablando con los sueldos que se pretende pagar. Ahora los asesores serán cada vez de menor nivel. Por supuesto. Y bueno, si tú quieres hacer o opinar, por ejemplo, sobre la ley FinTech, que es un tema tecnológico de vanguardia muy moderno, pues necesitas asesores que entiendan de esto. Necesitas asesores de calidad mundial y global para que te puedan asesorar en esto. No les puedes pagar, pues bueno, no quiero ni mencionar una cifra, pero pues sí necesitas asesores y los asesores cuestan, los buenos asesores cuestan. Y ahí, por supuesto, que hay de dónde recortar. La gente habla mucho, por ejemplo, del turismo legislativo. Mira, yo creo que la diplomacia parlamentaria, prefiero llamarlo así, es bien importante. Y cuando México tiene un éxito en algún foro mundial y a México hay un mexicano que dirige la Unión Interparlamentaria o hay una mexicana que es la secretaria técnica de la Comisión de la ONU para combatir el cambio climático, pues nos llena de orgullo y de gusto, pero esas cosas se van construyendo a lo largo de los años. La diplomacia mexicana, tanto parlamentaria como desde la Cancillería, es muy potente gracias a eso. Pero también esas cosas le acaban redituando al país, claro, muchísimo, hasta en un tema de inversión. Alguien ve a México con personajes bien posicionados en este tipo de puestos y voltea a ver hacia nuestro país y dice, a ver si podemos invertir acá. Por supuesto, mira, yo acabo de estar en Nueva Zelanda hace algunas semanas y pues ¿qué hago yo acá si ya me voy? Pero no se fijan que va Ernesto Cordero a Nueva Zelanda, va el presidente del Senado mexicano a Nueva Zelanda. Ya hice una ronda con inversionistas, y hice una ronda en medios, y se acuerdan que fue el presidente del Senado mexicano a hablar bien de México y que es un país donde vale la pena invertir, que es una economía emergente potente en la cuenca del Pacífico, con el cual vale la pena hacer negocio. Porque cada vez las relaciones parlamentarias son más importantes. Si vemos ahora la relación con Estados Unidos, para ir a la que conoce todo el mundo, la que quizás más conoce todo el mundo, se tiene que la Casa Blanca y la Presidencia de la República tienen que estar en lo que puedan coordinados o no, puede venir Sheriff Corner y estar con Luis Videgaray, lo que uno quiera,
pero la importancia que tiene la relación de los legisladores con los legisladores de allá es importantísima y es una relación independiente de la que tienen los ejecutivos. Por supuesto, y es fundamental tener relación con tus contrapartes. Y luego, mira, por ejemplo, cuando hay algún problema entre Estados Unidos y México que tiene impacto legislativo, pues más vale que tengas una relación construida desde antes y no llegar a tocar la puerta y presentarte y tratar de resolver un problema cuando ya estalló en ambos lados de la frontera. A ver, yo sí creo en eso. ¿Cómo evalúas estos 6 años ahí en el Senado de la República? Mira, yo creo que fueron muy productivos. Fueron 6 años donde, bueno, pues hicimos 32 reformas constitucionales, donde se crearon 75 leyes nuevas, donde se modificaron cerca de 850 leyes ya vigentes y donde se actualizaron a nivel constitucional y legal, pues temas que no se habían tocado en décadas, por ejemplo, la Ley Federal del Trabajo, por ejemplo, el sector de telecomunicaciones, el sector energético, el sector educativo, temas de seguridad, temas de derechos humanos. En fin, yo creo que cubrimos un abanico muy amplio, cumplimos. ¿Cuál dirías tú que fue la reforma que más trabajo te costó estudiar y sacar adelante, que ha sido benéfica para el país en estos 6 años? Mira, hay varias y ya ahora sí que a punto de salir, pues haces el recuento. Una de las cuales tengo mucho aprecio es la ley antilavado, ¿no? Es una ley que me tocó hacer como secretario de Hacienda, que me tocó presentar en el Congreso, de irla a defender, se paró, y cuando cambia la legislatura y a mí ya me toca ir de senador, pues me toca impulsarla y me toca aprobarla. Entonces es una ley a la cual pues, yo participé en la elaboración y me tocó aprobarla. ¿Cómo está la ley de lavado? Yo creo que bastante bien, es de las más estrictas del mundo y me parece que ha cumplido con su cometido. Tan así que hay que revisarla un poquito, hacerla un poquito más flexible. Más ¿no? flexible porque sí quedó muy dura. Otra ley bien importante que pasa y vuela por abajo del radar son las reformas a la Ley Federal del Trabajo, la reforma laboral, que todavía fue una de las iniciativas preferentes que mandó el presidente Calderón los últimos meses de su mandato y que aprobamos en noviembre del 2012, antes de la entrada del presidente Peña. Si tú te fijas, hay una relación, una correlación muy importante entre el crecimiento económico y la generación de empleos. La administración del presidente Peña se caracterizó por ser de las administraciones que más empleos generó, aunque no había mucho crecimiento económico. Y eso se explica por las modificaciones a la reforma laboral que se hicieron, de manera que a la hora de flexibilizar el mercado laboral fue más fácil contratar a mexicanas y a mexicanos, de capacitarlos, se eliminaron rigideces que existían y por lo cual, aunque no crecimos mucho económicamente, sí el empleo se disparó hacia arriba. Bueno, entonces yo creo que fue muy benéfica esa iniciativa. Y eso acaba siendo importantísimo, porque la verdad muchas veces dices, ay, los senadores, los diputados no hacen nada, simplemente cobran por ir a una sesión. Y hay cosas que son fundamentales para el país, que se tienen que tramitar y trabajar desde las cámaras. No, por supuesto, la actualización del marco constitucional energético, que bueno, pues ojalá el nuevo gobierno reflexione muy bien lo que va a hacer, pero fue una reforma trascendental, súper necesaria para dotar de energéticos a precios competitivos a todo el país. O sea, el rezago en el sur de México, pues no es por pues porque les cobramos impuestos o porque no les regalas la tierra a los empresarios. El rezago es porque no hay un tubo de gas natural que genere industria y empleos en esas partes del país. Y la reforma energética, eso es lo que va a hacer en el mediano y largo plazo. Entonces, ojalá la reforma educativa que quieren echar para atrás, pues es una gran reforma que busca evaluar, no solo, y se ha malentendido, pero es una reforma que busca evaluar absolutamente todo el proceso de enseñanza-aprendizaje en el país, contenidos, manera de enseñar y sobre todo maestros y alumnos. Yo creo que es fundamental evaluar a los maestros, a los alumnos y el contenido curricular que se enseña en las clases. A ver, decíamos que iniciaste y terminaste la legislatura, 6 años en el Senado, pero inicias y terminas en un país diferente y en una situación incluso política personal diferente. De tener el PAN prácticamente el liderazgo de la oposición en el Senado cuando asume el presidente Peña, de ser tú uno de los principales dirigentes panistas, terminas 6 años después, ya fuera del PAN, con un partido terriblemente debilitado, tendrá la bancada más pequeña de los años 70, si no me equivoco, y en una confrontación brutal entre todo lo que fue el PAN, no solamente los que están ahora, sino los que se fueron o fueron intentados expulsar, como tú, como Margarita Zavala, que se va, como otros dirigentes que ponen, Roberto Gil y otros que ponen distancia con la dirigencia panista. Sí, bueno, si haces ese recuento, pues sí es muy triste lo que pasó. Y en buena medida se explica en estos 6 años. Se explica en estos 6 años cuando
pues se hacen del partido justo ese grupo de panistas que pues, muchos de ellos no tuvieron cabida en la administración del presidente Calderón, o porque no tenían las credenciales técnicas, o porque su conducta pública no era muy honorable, que digamos. Y a la hora que termine el presidente Calderón, bueno, ellos se hacen del partido. Con la firma del Pacto por México son extremadamente consentidos del gobierno del presidente Peña, se les arropa, se les da interlocución, se les da dinero, se les da poder, se les da gestión, y se adueñan del partido y acaban con él. Acabaron con el Partido de Acción Nacional. Mira, yo creo que vamos a necesitar una alternativa ciudadana y democrática desesperadamente en los próximos meses y años. Acuérdense de mi señor. Y el PAN podría hacerlo. Sí se refunda, sí se reinventa y sí retoma principios y valores ciudadanos pues, que nos caracterizaron. Pero nuevamente se va a escoger desde la hubo cúpula. rumores de que Margarita Zavala va a formar dar a conocer una asociación política y que eso se podría transformar en un nuevo partido. ¿Sabes de eso? Pues, sé que Margarita anda ahí haciendo sus esfuerzos, me parece, pues la verdad, una muy buena idea. Yo creo que ahorita, si me preguntas, la alternativa ciudadana y democrática podría y debería ser el PAN, si es que se refunda, si es que retoma estos valores de participación democrática incluyente, donde estemos representados todos. ¿Lo ves posible? Sí lo veo posible. Lamentablemente, pues parece que quieren imponer a Marco Cortés como presidente del partido, y es más de lo mismo. Es decir, pues en la continuidad en el Partido de Acción Nacional que representa a Marco Cortés, pues es continuar todos aquellos que llevaron al PAN a la peor derrota electoral en su historia. Y un partido donde pues, se han erosionado los principios democráticos de participación decente en la vida pública del país. Entonces, bueno, si es así y hay continúa el PAN, pues al PAN le va a pasar lo mismo que al PRD, va a implotar. Acuérdate, la próxima elección no vamos a llegar, pero ni a 2 dígitos. Y entonces sí, alternativas democráticas como la que está construyendo Margarita Zavala, o creo que está construyendo, ¿no? Pues son muy válidas y muy valiosas y seguramente aparecerán otras también. Ernesto, me dices, no vamos a llegar ni al 2%. ¿Vas a regresar al PAN? No, ¿qué va a pasar contigo ahí? Mira, yo sigo peleando mi derecho a militar en el Partido de Acción Nacional. Eso, para la gente, si no lo recuerda, en una medida un poco extraña, un día antes de las elecciones se anunciaron que te expulsaban del PAN. Es correcto. El sábado antes de la elección, ¿no? Pues ahora sí que comiendo en Santa Paz tranquilamente me entero que me estaban expulsando del PAN el sábado antes de la elección. Supongo que pues, no tenía nada mejor que hacer que estar corriendo militantes un día antes de la elección. Como ahora que después del consejo de la otra semana, la dirigencia capitalina lo primero que hace es anunciar que va a correr a 69 militantes por traiciones y porque no apoyaron la fórmula de panista en las elecciones. Mira, yo creo que más allá de esto, pues, sí causa casi hilaridad. Perdimos por 30 puntos. Andrés Manuel López Obrador le sacó 30 puntos a Ricardo Anaya. El pensar que los responsables de eso son 69 panistas de la Ciudad de México, pues por favor, o que es tu servidor junto con Lavalle y Eufrosina Cruz, pues imagínate si nosotros valiéramos 30 puntos de intención de voto, pues ahora lo que seríamos buenos candidatos, ¿no? Y además hay una diferencia, algo que lo hemos analizado también aquí, Viviana, Ernesto, es que la diferencia de votos que tuvo el PAN para legisladores respecto a las que tuvo Ricardo Anaya como candidato presidencial es una diferencia importante. Quiere decir que hay muchos panistas que votaron, finalmente menos que los de costumbre, votaron por las fórmulas del PAN para el Congreso, pero no votaron por la fórmula presidencial, que terminó siendo muy confusa también en toda la estructura del frente. Y eso se repite también en las elecciones a gobernador, claro, que tuvieron lugar. Siempre el candidato del frente tuvo una cantidad de votos muy superior a la que tuvo Ricardo Anaya como candidato presidencial. O sea que pues, Ricardo no convencía mucho, ¿no? Y se volvió un lastre para el resto de los candidatos del PAN. Ahora, pero bueno, hay algo que llama muchísimo la atención y es que no vemos un partido fuerte de oposición, sobre todo cuando vamos a ver un gobierno en la presidencia que va a tener muchísima fuerza, como no habíamos visto desde los años 80 aquí en México. ¿Qué va a pasar? Porque además de todo se habla de bajarle presupuesto a los partidos políticos, lo cual estoy totalmente de acuerdo, pero de alguna manera se van a desaparecer estas estructuras políticas y posiblemente le dé ventaja a Morena durante muchísimos años. Es correcto, y por eso es necesaria una alternativa ciudadana y es fundamental y la vamos a necesitar desesperadamente, sea el PAN o sea una nueva o sea el que sea, pero tiene que haber alternativas. Y hay un tema bien curioso, Viviana, porque pues digamos todos estos excesos y abusos, pues, estamos acostumbrados a cuestionarlos en escenarios democráticos, donde hay contrapesos, donde hay distintas fuerzas políticas casi del mismo tamaño.
Pero en un escenario donde tienes un solo partido que controla todo, quitarle el dinero al resto de los partidos, igual y ya no es tan buena idea, ¿eh? Porque estás debilitando a la oposición, estás debilitando a la incipiente oposición que Pero es vamos una a tener. estrategia pensada, obviamente, para eso. Pues sí, hace 3 años, pues todos estábamos a favor de quitarle el dinero a los partidos políticos. Hoy, de verdad, habría que reflexionarlo. Si los quieres debilitar aún más, si quieres debilitar aún más al Congreso, si quieres debilitar a la Suprema Corte de Justicia, si a todos estos contrapesos republicanos y democráticos hay que valorar si los queremos debilitar. Oye, te declaraste que dejabas la política ahora que termine tu encomienda en el Senado. ¿Qué se entiende por dejar la política en activo? No, yo creo que muy sencillo. Yo terminé un ciclo de servidor público, 30 años, Jorge, que pues han sido un gran viaje. Estoy muy orgulloso, muy feliz la vida ha sido muy generosa conmigo, 2 veces secretario de Estado, presidente del Senado en 2 ocasiones, subsecretario, en fin, yo creo que más no puedo pedir y me voy muy satisfecho de lo que hice. Se cierra un ciclo y ahora, bueno, pues hay que empezar a construir. Pero no te vas de la política. Vida. No, bueno, yo creo que es un deber de todos participar en política. No te vas de la política activa. Digamos, dejo el servicio público, si lo quieres ver así, voy a ganarme la vida en el sector público, en el sector privado, ejerciendo mi profesión. Y bueno, pues por supuesto que es una obligación todos participar en política, en un partido político, publicando en una revista, en organizaciones de la sociedad civil, haciendo periodismo. Yo creo que todos debíamos hacer política si queremos cambiar las cosas. ¿Te va a costar trabajo después de 30 años de ser funcionario público de repente dedicarte a la industria privada? Seguramente sí, pero la verdad estoy muy entusiasmado. Pues hay que empezar y mira, yo estoy seguro que sé trabajar en el sector privado, sé hacer consultoría. Hay muchos temas que ahorita hay una gran oportunidad, finanzas públicas estatales, estadística, pronóstico financiero, pronóstico económico, y no tengo duda de que me va a ir también muy bien. Y la verdad estoy entusiasmado, ciertamente, pues sí, voy a extrañar muchísimo ser servidor público, son 30 años, es mi vocación, pero yo creo que ya es el momento de empezar algo diferente. Y una última pregunta, ¿sientes que México va a cambiar y va a cambiar para bien? Mira, yo hoy tengo mis dudas de que vaya a cambiar para bien, pero depende de todos nosotros de que efectivamente México cambie para bien. Pero México está muy cerca de una regresión democrática profunda que tenemos todos que evitar que suceda. México hay muchísima incertidumbre económica, que también es labor de todos trabajar para que se genere condiciones de certeza. El problema no está en que tengas un gobierno de izquierda, de derecha o de centro. O sea, al final de cuentas, esas son las reglas del juego de la alternancia democrática. Pero tienes que generar gobiernos de izquierda, de centro, de derecha, que generen certezas de libertad económica, de libertad política, de libertad de expresión. Esas certezas son las que tenemos que cuidar, esas libertades son las que tenemos que cuidar.